compartición de mi escritorio. Avísenme cuando ya lo vean, por favor. Ya se ve, maestro. Muchas gracias. Sí, gracias. Vamos a cargar el proyecto que estamos trabajando. Unos segundos porque tarda un poquitín. Ok. De una buena vez vamos a cargar el Tidyverse. Por si lo ocupamos, ¿verdad? Es el que más hemos estado usando. Vámonos al final del archivo. Y aquí vamos a poner una división, ¿verdad? Y con la fecha vamos a correr inicio. Inicio. Dice que no encuentra. Vamos a cargarlo. Que dice set string R. Y ahora sí, vamos a decirle inicio. Y pegamos la fecha, ¿verdad? Ok. Antes de iniciar, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, comentario? ¿No hay? Perfecto. Estos son constantes de una pregunta que me hicieron al final de la clase. Estas son constantes que ya existen. Esto lo vimos, la constante letter, ¿verdad? Que nos tiene todas las letras del abecedario, ¿verdad? En minúsculas. Los meses de... Los nombres de los meses en inglés, abreviados. Los nombres de los Estados Unidos. Lo mismo, pero abreviados. Las regiones de Estados Unidos, ¿verdad? Y nada más. Y eso es una función. Noten usted la diferencia entre una constante y una función. ¿Cuál es la diferencia? Las funciones llevan paréntesis, ¿verdad? Ok, algunos de esos los vimos al inicio de la clase. Vamos a tratar de construir lo que es una tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias. ¿Sí? Vamos a... Ok. Tabla de frecuencias. Vamos a definirla renglón por renglón. Primero vamos a ponerlo como un data frame. Vamos a definir sus vectores. Clases. Sí, una tabla de frecuencias tiene clases que habíamos dicho que son intervalos, ¿verdad? Y vamos a decir que vamos a construir aquí los intervalos, ¿verdad? Vamos a ponerlo cerrado o abierto, como sea, ¿verdad? Y vamos a ponerle LI, coma, LI. Perdón, no, L1, coma, L1. ¿Sí? Así, pero entre paréntesis. ¿Sí? Ese va a ser el primero.
el primer elemento o el primer intervalo, los límites del primer intervalo. Voy a poner el segundo y el tercero. Segundo, tercero, perdón, segundo, tercero, tercero. Y vamos a ponerle puntos suspensivos y vamos a ponerle aquí el késimo, LK y LK. ¿Sí? LK. 1, 2, 3. ¿Qué tengo? Tengo un vector, ¿verdad? Aquí me dice que esta coma no va ahí, debe de ir aquí, ¿verdad? ¿Qué tengo? Tengo un vector, ¿verdad? Con esos elementos, que son los límites de las clases. Aquí es cerrado, aquí lo voy a poner abierto. ¿Qué quiere decir un intervalo abierto? Que no incluye el límite, ¿verdad? Y se pone con un paréntesis. Un intervalo cerrado quiere decir que sí incluye el límite y se pone un corchete. ¿Sí? Ok. Esas son las clases. Los valores medios de clase, vamos a ponerlo. VI. Y vamos a decir que va a ser otro vectorcito, ¿verdad? Algo parecido a este, pero va a llevar los valores medios de clase. Aquí vamos a poner V1, aquí V2, aquí V3, y aquí VK. ¿Sí? VK. Y vamos a poner las FI, son las frecuencias absolutas. Y va a ser otro vectorcito con F1, F2, F3, F4. Perdón, no es cierto, F4 no. Aquí puntos suspensivos, ¿verdad? Y FK. ¿Sí? Y vamos a usar la F mayúscula, subíndice I, para las frecuencias absolutas acumuladas. Quiero decir, F1 es la frecuencia absoluta de la primera clase. Frecuencia absoluta acumulada de la primera clase. La acumulada de la segunda, la acumulada de la tercera, la acumulada de la, puntos suspensivos, la acumulada de la última. Que la última es la FK. ¿Sí? Ok. Aquí dice que algo anda mal, algo anda mal. Sí, algo anda mal, ¿verdad? Aquí le faltan comas. Ahí está. ¿Verdad? Y vamos a poner las frecuencias relativas. Esa normalmente se pone con una P, subíndice I, y vamos a decir que esas son P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3, puntos suspensivos, P subíndice K. P subíndice K. ¿Sí? Y por último vamos a poner las P mayúsculas, subíndice I, que análogamente con las frecuencias absolutas, este va a ser un vectorcito que va a ser
P mayúscula, subíndice I. Mayúscula, perdón, subíndice 1, subíndice 2. P mayúscula, subíndice 3. P mayúscula, no es cierto, puntos suspensivos, y ahora sí, P mayúscula, subíndice K, ¿verdad? Tenemos todos estos, ¿verdad? Esto lo estoy haciendo aquí en R con la intención de que sigamos practicando el R, ¿verdad? Aquí voy a hacer un data frame. Data frame, ¿verdad? Y les voy a poner clases, ¿verdad? Coma, VI, coma, FI, coma, FI, coma, PI, coma, PI. ¿Sí? A ver cómo me salió. Miren, así me salió. Aquí me faltó una L, ¿verdad? Es más fácil de apreciar aquí. Ok. Perfecto. Y esto es una tabla de frecuencias. Las clases son los intervalos, ¿verdad? El primer intervalo tiene L1 y L1, minúscula y mayúscula. Minúscula para el límite inferior, mayúscula para el límite superior. ¿Sí? Aquí también hay un errorcito en las V1, ¿verdad? Aquí. Okay. Y está ya. Entonces tenemos K clases. La 1, la 2, la 3 y la K. Los valores medios de clase es el promedio de los dos límites de cada una de las clases. V1 es el promedio de estos dos límites, L1 y L1. ¿Verdad? De estos, el promedio es V2. El promedio de estos es V3 y el promedio de estos es VK. ¿Verdad? FI son las frecuencias absolutas, le llaman. Quiere decir cuántos elementos del conjunto hay en la primera clase. Ese es F1. ¿Cuántos elementos hay en la segunda clase o en el segundo intervalo? Ese sería V2. Y así hasta el último. ¿Cuántos hay en la última clase? ¿Sí? Ok. VK. Perfecto. Aquí estoy viendo. Entonces, aquí voy a agregar un renglón. Último renglón le voy a poner, ¿verdad? Para poner los totales. ¿Sí? Bueno, le voy a poner totales. ¿Cómo le pongo? Último renglón. A ver si lo sumo así. ¿Sí? Le voy a poner que... No sé si me los acepte por nombres, pero le voy a poner totales. Totales. En la primera columna. En la segunda
le voy a poner nada. En la tercera, el total de la tercera es n. ¿Sí? En la total de la cuarta voy a poner nada. En la total de la quinta es 1. Y en la total de la última no le voy a poner algo. Quiero decir nada. ¿Verdad? Último renglón. Y se lo voy a pegar con el data frame. ¿Sí? Quiero decir, le voy a poder pegarle el último renglón. ¿Y cómo le pego el último renglón? Justamente con la función rbind. ¿Se acuerdan de esa función? Ok, qué bueno que lo recuerden. Y ahí está, ¿verdad? Totales. Aquí nada. Aquí n. Aquí nada. Aquí 1. Y nada más. ¿Sí? PK. Aquí a lo mejor. Aquí las acumuladas siempre van a ser 1. Y aquí las acumuladas siempre, FK siempre va a ser igual a N. ¿Verdad? A ver así. A ver cómo me llevo mi tablita. ¿Verdad? FK igual a N. La suma de estas, FK igual a N, PK, la suma. Y ahí está. Aquí le voy a poner suma mejor en lugar de total. ¿Verdad? A lo mejor se ve mejor. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿No? Ok. Voy a tratar de mandarla acá, de imprimirla aquí en Plot. Voy a cargar un archivo, digo, sí, un paquete. Ustedes tienen que instalarlo, el paquete, que se llama Patch. Bueno, espérenme. Primero voy a necesitar una función que se llama grid.newPage. Le voy a preguntar grid. Le voy a preguntar que dónde está, voy a pedir ayuda y me dice que está en el paquete grid. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya lo tengo instalado, nada más. Ustedes no lo tienen instalado, lo tienen que instalar. Le voy a decir library grid. ¿Sí? Y voy a instalar también otro paquete que se llama library patchwork. Sí, también ya lo tengo instalado, ustedes lo tienen que instalar. Ya saben cómo. ¿Sí? Esta new page me lo voy a traer para acá. ¿Sí? Y le voy a decir new page. Noten ustedes que me lo puse en blanco aquí. Nueva página, dice. ¿Sí? Y le voy a decir que ese data frame, lo voy a llamar data frame, me lo mande a esa página. ¿Cómo le voy a decir eso?
Pues le voy a decir, espérenme, déjenme pienso. Table, grow. Growth. Table growth. No. Grid.table. ¿No está? Dice que creo que debo de cargar uno que se llama grid extra, ¿verdad? Library, grid extra. Ok, lo cargo. Ahora sí, grid. Dije grid.table, ¿verdad? Ahí está. Y le voy a decir que mande el DF. Lo corro. Aquí está, ¿verdad? Aquí está mi tablita. No, le voy a decir que no me ponga los números de columna. Números de renglones, ¿verdad? A ver, le voy a pedir ayuda. Allí está la ayuda. Y dice rows. Aquí van a decir los renglones. Pero como yo no quiero lista de tema de parámetros, pues rows. Le voy a poner null ahí. Debe de ser, ¿verdad? O le puedo poner nombres de renglones ahí, ¿verdad? Pero no. Voy a poner null. A ver si es cierto. Y ahí me la puso, ¿verdad? La tablita. Bien bonita. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿cómo se llamaba el paquete? ¿Cuál? El de Grid, que dijo que teníamos que instalar. Aquí están, aquí se los puse, mire. Gracias. Ujú. Ok. Aquí le puedo decir que un poquito más grande, ¿verdad? A ver, veo la ayuda otra vez. Y aquí dice teme. Le voy a decir que el tema, el default, pero con el tamaño base, pues un poco más grande, ¿verdad? Pues que me la puso muy chirris, ¿verdad? Aquí, que era este. Le voy a decir que me lo ponga, a ver, de 20 para ir calibrando, ¿verdad? Ahí más o menos, ¿no? 40, ¿verdad? Ahí está. Clases, ¿verdad? Valores medios de clase, frecuencias absolutas acumuladas, ¿verdad? Frecuencias relativas y relativas acumuladas. Esto es una tabla de frecuencias.
¿Sí? ¿Preguntas? Ya saben qué es cada uno, ¿verdad? Las clases son los intervalos. Los valores medios de clase les dije que es el valor medio justamente, es el centro de estos dos límites. ¿Cómo se calcula? Pues es el promedio de los dos, ¿verdad? Y así para las demás clases. Las frecuencias absolutas son el número de datos que hay en cada uno de los intervalos, que hay en cada una de las clases, ¿verdad? Número de datos que hay en la primera clase, la segunda, la tercera. Y aquí son las acumuladas. La F1 mayúscula, por ser la primera clase, tiene que ser igual a la F1 minúscula. Y la F2 es la F2 minúscula más la F1. La F3 es la F3 minúscula más la F2 más la F3. Y la última tiene que ser la suma de todas, ¿verdad? Por lo tanto, la suma de todas debe ser igual a n, al tamaño del conjunto, ¿verdad? Y las relativas, pues es la absoluta entre n, el número total de datos. ¿Sí? Es la absoluta entre n, le da p minúscula subíndice 1. Y así para las demás. ¿Sí? Ok. Vamos a construirla a partir de un conjunto de datos. ¿Sí? Vamos a ponerle tabla de frecuencias. Le aquí ejemplo, ¿no? Vamos a ver si lo podemos construir a partir de un conjunto de datos. ¿Vale? Vamos a construir un conjunto de datos. Conjunto de datos X. Y vamos a usar la distribución normal. Y vamos a 100 datos. ¿Ok? Ok. ¿Cómo construimos las clases? ¿Cómo podremos construir las clases? Clases para ese conjunto de datos. Pues tendríamos, bueno, podríamos usar, por ejemplo, primero vamos a construir los breaks. Si recuerdan que eran los breaks, ¿verdad? ¿Alguien que me diga qué son los breaks? ¿No? Y vamos a hacer una secuencia. ¿Dónde? Súbale su micrófono porque no lo escucho. Que va a ir desde el mínimo de X hasta el máximo de X. Y aquí K, ya dijimos que K era el número de clases. Vamos a definir K. K vamos a decir, vamos 5 clases. ¿Sí? Y entonces los breaks tienen que ser de 5, ¿verdad? Más 1. ¿Por qué? Porque si tenemos 2 clases, tenemos 3 breaks, o sea, 3 límites, ¿verdad? O sea, una clase son 2 límites. 2 clases son 3 límites. 3 clases son 4 límites, 4. O sea, K clase sería K más 1 límites, que serían los breaks, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos de crea length, ¿cómo se escribe length? Así, punto out. Así era el parámetro, ¿verdad? Ok.
Los breaks, ahí están, ¿verdad? Este es el mínimo de X y este es el máximo de X. Entre el mínimo y el máximo, pues genera los breaks igualmente espaciados, ¿verdad? Del mínimo al máximo. ¿Verdad? Ok. Esas funciones ya las vimos, ¿verdad? Y entonces las clases vamos a usar la función cut para generar las clases. ¿Sí? Podríamos usar algunas otras, ¿verdad? Vimos el cut width, vimos el cut interval, vimos el cut number. Hay otra, el cut, no recuerdo si la vimos. El cut 2, ¿verdad? Ok. Voy a hacer un receso de 4 minutos. ¿Sí? Ahorita regreso mientras checan qué hace la función cut. ¿Sí? Le pongo el mute. Lo vemos ahorita.
Regresamos. ¿Sí investigaron para qué es CUT? Justamente hace los intervalos, ¿verdad? Ok. Aquí le podemos dar X, ya lo tenemos. Los breaks también ya los tenemos. ¿Verdad? A ver ahorita cómo nos saca los intervalos. Breaks, pues en este caso break es igual a breaks, ¿verdad? Podemos explícitamente, le podemos poner así. Breaks es igual a breaks. ¿Sí? A ver, sin asignarlo. Sin asignarlo, a ver qué nos hace. ¿Verdad? Cada observación la pone en el intervalo que le corresponde de esos breaks. ¿Sí? Nada más que aquí hay un pequeño detalle que nos dice que esto es abierto y los breaks van desde el mínimo hasta el máximo. Entonces necesitamos cerrar el primero, ¿verdad? Para que incluya el mínimo, el valor mínimo. ¿Qué quiero decir? Voy a pedir ayuda, ¿verdad? Y aquí dice include lowest. Vamos a ponerle true. A ver si con eso. Que incluya el más pequeño. ¿Para qué? Para que cierre este intervalo, ¿verdad? Para que lo incluya. Y noten ustedes, mire, ahí ya lo está incluyendo. Ya lo cerró. Para que incluya el mínimo, el valor mínimo. ¿Verdad? Ok, entonces estos van a ser, ¿qué van a ser? Pues las clases. ¿Sí? Y entonces les digo que nos dé la tabla, la table. ¿Recuerdan qué era el table? ¿Para qué servía? Ok, nos daba las frecuencias que hay en cada uno de los intervalos. ¿Verdad? Y si yo sumo los valores de la tabla, ¿cuánto me debe de dar? Pues me debe de dar los 100 datos que tengo. ¿Cuáles 100? Pues estos que yo creé. ¿Verdad? ¿Qué me está diciendo aquí la tabla? Que en el primer intervalo, en la primera clase, hay 2 elementos. En el segundo intervalo hay 20 elementos. En el tercer intervalo hay 37 elementos. En el penúltimo intervalo hay 34 elementos. Y en el último intervalo hay 7 elementos. Estas serían las frecuencias absolutas. ¿Cuántos elementos hay en cada uno de los intervalos? De estos 100 que yo creé, ¿cuántos hay en cada uno de los intervalos? ¿Sí? Y eso, pues la tabla me lo dice. Estos serían los nombres de las tablas, ¿verdad? Esos serían. Si yo le pongo, dame los names. Aquí le puedo decir, ¿verdad? Names de esa tabla. Le digo, dame los names. Caray. No tiene names. Ah, es que es la suma esa, ¿verdad? Perdón. Es que es los names de la tabla. Entonces me regreso y le voy a decir names. Esta tabla la voy a almacenar ahí. Sí, en T. Le voy a decir en T, mete la tabla y ya le digo los names de T.
¿verdad? Y de todas maneras, es que de todas maneras estoy cometiendo el mismo error, ¿verdad? La tabla solita. La tabla es table hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí va a ser la tabla. A ver, la veo la tabla. Ahí está la tabla. Los nombres de la tabla, ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, vamos en sincronía. Sí, profe, pero no se ve, es que estoy copiando todo lo que va haciendo, pero a mí me aparece como texto y ya no sale como resultado. No, Y no sé qué no pasó. entiendo su pregunta. Sí, ve que en la barra bueno, de donde sale lo que corre, las funciones que corre, por ejemplo, ahí donde names de -3 a 0,9 y -1,94. ¿Esto? Ajá, eso, bueno, cuando se corre, a mí ya no me da, o sea, no me sale el resultado, ¿No solo lo está me sale, asignando? ¿No lo está asignando a algún lado? no, está saliendo así como texto solamente, como una copia misma de lo que está arriba, pero sin correr nada. Seguramente se lo está poniendo más arriba. Seguramente usted escribió algo aquí, cuando yo escribo algo aquí, ¿verdad? Me sigue apareciendo. A ver. Mire, si yo corro mire, me da el resultado, pero me pone el texto que tengo Ah, ahí. no, nada de eso. Borre aquí todo lo que tenga. Es más, dale aquí con la escobita. Y entonces ya le da names. ¿Sí? No, bueno, ahorita voy a checar, ves que no está funcionando, como si estuviera obsoleto, ¿Quién pero sabe qué hizo? Le aparece aquí, R scripts, script, ¿a dónde? aquí donde le estoy señalando con el ratón. Ah, no, Pues esa es la razón. no, A lo sí mejor aparece, ¿Sí aparece? sí aparece. Ok. Dije, a lo mejor usted está metiendo script de otro lenguaje. Pero si se Ajá. aparece, pues entonces no sé exactamente cuál sea su problema y búsquele, si no, pues luego me dice, ¿no? Sí, porque ahorita Ok. Y entonces, los nombres de esta tabla, noten ustedes, serían las clases justamente, ¿verdad? Y entonces aquí le voy a llamar clases. Esas van a ser las clases, así las voy a formar. ¿Ok? Y está, ya tengo las clases, ¿verdad? Y esta tabla nada más la voy a convertir en vector para tener las frecuencias absolutas. ¿Sí? Frecuencias, ¿cómo les llamé? FI, ¿verdad? Entonces le voy a decir as vector, la T. La T conviértela en vector y esas van a ser mis frecuencias absolutas. Ahí está, 2, 20, 37, 34 y 7. ¿Verdad? Ya tengo clases, frecuencias absolutas. Las frecuencias acumuladas, que eran la F mayúscula subíndice I. Voy a usar una función que se llama cumSum, que es la suma acumulada, ¿verdad? En este caso de las frecuencias absolutas, ¿verdad? Y si veo que tengo en FI, pues tengo la acumulación, 2,
2 más 20, 22. ¿Verdad? 2 más 20 más 37, 59. 2 más 20, 37 más 34, 93. 2 más 20, 37 más 34 más 7, 100. ¿Sí? Y de una vez calculo las frecuencias relativas. ¿Verdad? Pero no era la PI, ¿verdad? Las frecuencias relativas, ¿qué era? Eran las frecuencias absolutas divididas entre ¿qué? Entre el número de datos, ¿verdad? En este caso va a ser la suma de las frecuencias absolutas. Esas van a ser las frecuencias relativas. Ahí las tengo. Punto 2, punto 2, punto 37, punto 34 y punto 07, ¿verdad? Claro, la suma de esas debe de ser, ¿cuánto dijimos? Pues 1, ¿verdad? Si obtenemos la suma, ahí está, que es 1. ¿Sí? Tal como lo dijimos aquí en la suma de las frecuencias relativas es 1. ¿Verdad? La suma de las frecuencias absolutas es n. Sí, la suma de las frecuencias absolutas ahí debe ser 100. ¿Verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya tenemos frecuencias absolutas, acumuladas, relativas, y ya calculamos las acumuladas. Cum sum es una función que acumula. Cum sum acumula las sumas, ¿verdad? Y le digo ahí que acumule las frecuencias absolutas. Y aquí tengo ya las frecuencias, perdón, las relativas. Y aquí tengo las frecuencias relativas. Entonces las va sumando, ¿verdad? Obviamente que si las va sumando, al final debe de ser 1. Que aquí lo vimos, ¿verdad? La última debe ser 1. ¿Verdad? Y ya tenemos las clases, las frecuencias absolutas, absolutas acumuladas, relativas y relativas acumuladas. ¿Qué nos falta? Nos faltan los valores medios de clase, ¿verdad? Y los valores medios de clase, hay varias formas de hacerlo. Sí. Noten ustedes que los valores medios de clase, pues tenemos que agarrar los breaks, ¿verdad? Los breaks, a ver, veo que tiene los breaks. Son estos, tengo que agarrar este y sacar el promedio. Tengo que agarrar este y a sacar el promedio. Tengo que agarrar estos dos y sacar el promedio. Agarrar estos dos, el promedio, estos dos, el promedio. ¿Sí? ¿Cuántos van a ser? 5 promedios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 5 clases. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? A ver, a mí se me ocurre hacerlo de esta manera. Voy a hacer un data frame. Sí, voy a hacer un data frame. Donde la primer le voy a llamar. ¿Cómo los voy a llamar? Límite inferior. Sí, límite inferior.
¿Qué va a hacer? Va a hacer los breaks. Todos los breaks menos el último. ¿Por qué? A ver. Sí, ¿verdad? El límite inferior, quiero decir, este nunca va a ser límite inferior. Pues van a ser todos los breaks menos el último. ¿Cuál es el último? Pues va a ser menos el número K. Ah, no, menos el número K más 1. ¿Y están de acuerdo? O va a ser menos la longitud del vector. Len breaks. ¿Sí? ¿Qué me da la longitud breaks? Pues en este caso es cuántos elementos tiene. Debe ser 6. ¿Verdad? Dice length. No se escribe exile. Función length. Length. Nunca lo usé, ¿verdad? Sí, escribe TH. TH. Ah, pues con razón. Pues ahí está, ¿verdad? La longitud de los breaks siempre me da, pues, ¿cuántos elementos tiene el vector? 6. ¿Verdad? Que lo podría usar como el número de clases más 1. No importa. El caso es que va a usar todos estos. Es un vector de todos estos menos el último. ¿Sí? Entonces ese data frame, si yo lo corro, ¿estoy bien? Límite inferior, sí. Lo asignó B1, sí, ¿verdad? Ahí está. Todos menos el último. A ver, veo breaks. Permítanme. Ese es lo que el que cree. Y eso es breaks. Son todos menos el último. ¿Verdad? Ok. Y entonces aquí voy a crear los límites superior. Le voy a poner ls. Así. Y le voy a decir que el límite superior es igual a... Pues los límites superiores van a ser todos menos el primero. ¿Verdad? Ok. Y si yo le quito el primero, van a ser los breaks. Aquí le voy a decir menos el primero. ¿Sí? Y si yo lo corro y lo veo, ahí están. Todos menos el último, la primera columna. La segunda columna, todos menos el primero. Y entonces voy a sacar el promedio de estos dos. ¿Verdad? Y ese va a ser lo que ando buscando, ¿verdad? Ok, ¿cómo saco el promedio de dos columnas? Hay varias formas. Les voy a enseñar la más usada. Se usa una función que se llama mutate. Eso es para agregar columnas a un data frame. ¿Sí? Y entonces voy a agregar una columna. Creo que sí le puedo llamar VI. A ver. VI va a ser la columna que voy a usar.
que voy a crear. ¿Y qué va a ser? Va a ser la suma del límite inferior y límite superior entre 2. ¿Sí? Ok. Límite inferior más límite superior entre 2. Ok. A ver, lo voy a correr. Dice mutate no lo encontró. No lo encontró. Sí, sí cargué el tidyverse. Déjenme. No está cargado. Entonces lo cargamos para que lo encuentre, ¿verdad? Ese mutate viene aquí en este que se llama dplyr, que se carga al cargar. Y ahora sí, miren, ahora sí lo creo. Es el promedio de estos dos. ¿Verdad? Pero de esos nada más me importa cuál. Pues la última columna, ¿verdad? Y entonces le digo, de todos esos, nada más, te voy a poner entre paréntesis. Digo, todos esos nada más dame la que se llama VI y asígnala a VI. ¿Sí? A ver, lo corro. Ya la asigno. Y ya la tengo. ¿Verdad? VI es esta última columna. ¿Verdad? Y como no quiero tantos números, le voy a decir que la redondee. Round. Le voy a decir redondela a 3 decimales. ¿Verdad? Y ya lo corro y le digo que tiene VI. Pues lo tiene esto, pero a 3 decimales. Y ya tengo las clases, los valores medios de clase, la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. ¿Vale? Y ya, genero mi data frame, ¿verdad? Le digo, ponle clases. Ponle el valor medio de clase, pon la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Lo corro y le digo, dame la tabla. Y dice, allí está tu tabla. ¿Verdad? Algo interesante aquí. Ah, ya. Ya. Aquí me está poniendo. Oh, no, pero... Ah, es que este debe ser un data frame. Data.frame, ¿verdad? Ok. Y le digo, a ver, el data frame, ahí está. Ahora sí, clases, ahí está. Ahí está el valor medio de clase, es el promedio de estos dos. ¿Verdad? La frecuencia absoluta. Las acumuladas, noten ustedes que el 22 es el 20 más el 2. El 59 debe ser el 37 más el 22. O el 37 más el 20 más el 2.
El 93 es el 34 más el 59. O 34 más 37 más 20 más 2. Y el 100 la suma de todas. Y ahí está. Y el data frame, ¿verdad? Si yo le digo que me lo imprima, así como le dije acá, ¿verdad? En una nueva página. A ver. Me voy a traer todo esto. Lo voy a copiar aquí. Le voy a decir, imprímeme el data frame en una nueva página. Genera la página. Y me pone la tabla. ¿Sí? Nada más que está muy grande el tamaño. Le voy a bajar porque se sale de los límites. Pero me la imprimió donde mismo. Le voy a una nueva página, imprime la tabla. A lo mejor ahí se ve mejor, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Están muy serios? Déjenos terminar de copiar, profe, para que nos salga. Sí. Ok. Y le voy a decir, esta tabla, voy a poner la data frame. Es que quiero usar, le voy a llamar tabla de frecuencias. Ok. Ahí la voy a guardar. ¿Verdad? Y a ver si puedo usar el patch aquí. Voy a hacer df más tabla de frecuencias. Error. Pero aquí es... Estos los tengo que convertir en objetos gráficos. Hay una función. Aquí voy a calcular esta tabla, ¿verdad? A ver, voy a correr todo esto. ¿Verdad? Donde genero la tabla. Y está la tabla. Pero le voy a llamar tabla de frecuencias con símbolo. Simbólica. ¿Verdad? Ok. Aquí es la tabla de frecuencias simbólica. ¿Sí? Voy a usar una función que se llama... A ver si me acuerdo. TableGraph. Le voy a decir TF. A ver, aquí le voy a decir G1. Y voy a duplicarlo. Y le voy a decir TFS. La simbólica. Le voy a decir F2. Ah, dice dato, caray. Aquí ya está fallando esto. Espérame. Voy a ir acá a buscar ayuda.
A lo mejor ahí mismo. Ah, no, ya sé dónde. Ya sé dónde buscar ayuda. Aquí en esta función. Dame la ayuda de esa función. Table graph. Sí, aparentemente todo bien, a ver. Dice que este es nulo. Ah, ya. Es que este es nulo. El TF es que este TF está mal asignado, ¿eh? Este debe de ser este. El TF, ok. Ya, la tabla de frecuencia, le digo pon una nueva página y el TF lo pone, ¿verdad? Allí está. Tabla de frecuencias creado. Pero lo quiero convertir en un objeto gráfico. Le llamo G1 y esta otra tabla, ¿verdad? Que es la simbólica, lo voy a meter a G2 y le voy a hacer G1 más G2, ¿verdad? A ver qué hace. Error. Voy a tener que poner por separado. Aquí debe de ser. Si cargué el patchwork. Algo me está fallando aquí, pero a ver. No. A ver, nada más voy a probar algo. A ver, voy a hacer, a ver si funciona con gráficas. G3. Vamos a decir una gráfica 3 sea el ggplot. Voy a hacer una grafiquita, ¿verdad? Más límites en X, sea de 0 a 10. Y a ver, vamos a decir que esa la integre a G3. Y te voy a decir, a ver que haga esa suma. Así les quiero poner las dos tablas.
Aquí algo me está fallando, espérenme. No. Quién sabe, voy a buscarle. Bueno, vamos a tener que ponerla por separado, ¿verdad? Y entonces ya tenemos la simbólica, ¿verdad? La tabla simbólica. Ahí está. Y ya, para un ejemplo. A ver qué pasa. Ah, es que tengo que correr otra vez todo eso. Esto todo lo voy a borrar. Esto todo lo voy a correr. ¿Sí? Genero mi tabla. Y esto lo voy a correr. Y genero mi tabla. ¿Qué quiero decir esto? Con esto. Que este es un script para generar tablas para cualquier cantidad de elementos. Vamos a ponerle ahí 500. ¿Sí? Lo voy a correr. Y allí está. Quiere decir, en la primera clase, en este intervalo hay 8 números. En este intervalo hay 104. En este hay 216. En este hay 157. Y en este hay 15. La suma de todos deben ser los 500 números. Aquí no le puse el total. Ahorita se lo voy a poner. ¿Sí? Los acumulados. Pues aquí, por ser la primera clase, coincide con esta. Pero este 112 es el 104 más 8. Este 328 es 216 más el 104 más 8. O 216 más este. ¿Verdad? Este 485 es este más el 328. O el 157 más 216 más 104 más 8. Y este 500 pues es el acumulado de todos. ¿Verdad? La frecuencia absoluta, ¿qué es? Pues es la frecuencia relativa entre el número de clases, entre 500. 8 entre 500, 104 entre 500, 216 entre 500, 157 entre 500 y 15 entre 500. La suma debe de ser 1. Entonces aquí la suma debe ser, no, perdón, aquí la suma debe ser 500, aquí debe de ser 1. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas? Vamos a agregarle aquí la última columna. Bien. Le voy a llamar última columna. ¿Verdad? La primera debe ser totales. Total. ¿Verdad? La segunda le voy a poner un vacío. A la tercera le voy a poner, ¿qué le voy a poner? Pues debe ser n, ¿verdad? Debe ser la suma de todas las frecuencias absolutas, o debe ser la longitud de X, o debe de ser n
Aquí le voy a poner la suma de las frecuencias absolutas. ¿Sí? Aquí le voy a poner n. Voy a calcularlo aquí. N. Y va a ser la suma de las frecuencias absolutas, ¿verdad? FI. FI. Ahí está. Y aquí se le voy a agregar N. Y enseguida un vacío, ¿verdad? Y enseguida ¿qué? Un vacío. Enseguida, aquí siempre va a ser 1. Va a ser la suma de las frecuencias relativas, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir aquí? Voy a decir sum PI y va a ser la suma de PI, ¿verdad? Si quieren aquí también le llamo sum de FI, ¿verdad? Ahí está sum de PI y aquí que lleve sum PI, perdón, de FI y acá lleve sum de PI, ¿verdad? Aquí que va a llevar, pues nada, ¿verdad? Aquí no lleva nada. Entonces la otra va a ir vacía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese va a ser es el último renglón, ¿verdad? Y entonces se lo agregamos a TF. ¿Cómo se lo agregamos? Con rbind. Vamos a decirle lo que ya tiene TF. Agrégale la última columna, ¿verdad? A ver si es cierto. Y ahí está, miren. Agregó total, aquí nada. Aquí va 500, aquí y aquí y aquí exactamente como lo queríamos, ¿verdad? Si hacemos esa, pues esa, vuelves a agregar a TF, ¿verdad? Agrégaselo a TF. Preguntas. Y entonces ahí TF y ahí creamos, ¿no? Lo corremos y aquí le decimos mándalo, crea una nueva página y imprímelo a ver cómo quedó. Pues aquí como todos los convirtió a caracteres, columnas de caracteres, todos los centró. Vamos a dejarlo por mientras así. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Cómo se construye la tabla de frecuencias? Entonces este procedimiento, este script ya es general. Aquí si le ponemos, vamos a ponerle 1200 datos y vamos a para 7 clases, ¿verdad? A ver, lo corremos, a ver qué hace.
Ah, caray, necesitamos aquí, decirle que no use tantas decimales, ¿verdad? Aquí la cum sum, aquí en la frecuencia relativa, vamos a decirle que redondee, ¿verdad? Que redondee, que use ¿cuántos decimales? 3 decimales máximo, ¿verdad? ¿Dónde más? En PI, bueno, esos serían los acumulados, a ver si con eso se corrige. A ver, veamos. Pues mejor, ¿no? Nada más que, miren ustedes, ¿qué me está poniendo aquí? ¿Por qué me está poniendo 500? Profe, Sí, dígame. ¿por qué en donde puso lo de RBAIN puso TF, UC? ¿De dónde salió el UC? ¿No era UR? ¿O por qué? Porque me equivoqué. Esas son las cosas que me deben de corregir, deben estar truchas. Con razón aquí no me salía. Mira, ahora sí, mire. 1200. ¿Verdad? Se crearon 1200. Hay 13 en este intervalo. 136 en este. 442 en este. En este, sí, 462. Para empezar dijimos que 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Ahí está la 7. Y 13 observaciones en el primero, 136 en el segundo, 442 en el tercero, 462 en el cuarto, 139 en el quinto, 7 y 1. La suma de todos deben ser los 1200 que creamos. ¿Verdad? Los acumulados son 13. Y ese 13 más el 136 debe ser el 149. 149 más 442 debe ser el 591. 591 más 462 debe ser el 1053. Este más 139 debe ser este. Y este más el 7 debe ser este. Y este más 1 debe ser este. Y ahí están. Este debe ser el total. Los 1200. ¿Por qué? Porque los vamos acumulando, ¿verdad? Las frecuencias relativas, pues debe de ser el total de edad, digo, la frecuencia absoluta entre los 1200. 3 entre 1200, .011. 136 entre 1200, .113. 442 entre 1200, .368, etcétera, etcétera. 1 entre 1200, .001. Redondeado a 3 cifras. ¿Preguntas? Y la suma de todos estos, pues debe ser. Profe, Mm. ¿cómo le hizo para que le saliera el total? Porque lo corrí y como que no me salió, pues. ¿Cuál O sea, total? ya al final, la última barra que agregó, así es. Ok. Pues calculé primero la suma, las dos sumas, ¿verdad? A mí me interesa la suma de este y la suma de este, los otros no. Los otros no tienen sentido. Si yo asumo estos, pues no tiene sentido. ¿Por qué me interesa la suma de las frecuencias absolutas? Pues porque debe ser el total de los datos. ¿Por qué me interesa la suma de las frecuencias relativas? Porque debe ser 1. Por eso. Y entonces las calculo por separado, la suma de las frecuencias absolutas. Como tengo las frecuencias absolutas de cada una de las clases, pues nada más las sumo. La suma de las frecuencias relativas, tengo las frecuencias relativas de cada clase, pues nada más las sumo. Y ya. Aquí tengo la suma. Este debe ser 1200 y este debe ser el 1.
Y esto lo pongo en la columna correspondiente. En la primera columna le pongo total, en la segunda nada, en la tercera le pongo la suma de las frecuencias absolutas, en la siguiente nada, en la siguiente la suma de las frecuencias relativas y en la última nada, y luego se la pego. Se la pego esa ahí y la almaceno donde mismo para no crear tanta variable. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas? Profe, tengo una Ok, pregunta. adelante. Hasta ahorita hemos estado viendo puros números aleatorios, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo meterle ya nuestros datos, digamos los que queramos o no. Más adelante vamos a ver qué dice. Cómo ingresar los datos que queremos. O sea, por ejemplo, que tengamos una lista de datos, no solo aleatorios. Ah, bueno, pues ya lo vimos, de hecho. O sea, usted ahorita puede ingresar ya cualquier dato. ¿Cómo genera un vector? Datos. Ya los tiene capturados, pues ya nada más los pasa de donde los tenga. Si es en una hoja de Excel, pues ya le dije cómo los ponga. Si los tiene que teclear, pues aquí tiene que teclear, ¿verdad? Todos esos datos. Profe, A ver, espéreme, déjeme termino de contestarle. Si esos son sus datos, pues ya los ingresó. ¿Sí me explicó? Hay otras formas de ingresar los datos, pero estas son las más fáciles, las más sencillas. O no sé a qué se refiere usted con ingresar los datos. Sí, profe, a eso. Ah, Es pues lo que yo eso decía, es. por ejemplo, si los tengo recabados de campo, para Sí, de campo. ingresarlos, tengo que teclearlos. Ajá. Una es que como todo el mundo sabe Excel, pues que ponga a su secretaria que se los capture en Excel. Y ya usted ya nada más los jala. Sí, como usted ya sabe. Si usted los tendría que teclear, si no los quiere teclear en Excel, la forma de teclearlos en R, pues sería esta. ¿Verdad? Como vector. Usted captura los vectores, quiere decir cada una de sus columnas de esta forma, y después los pega, así como yo los pegué aquí. Y ya genera su data frame. ¿Verdad? Y el data frame es la estructura de datos más, la clásica, no solo en R, en cualquier lenguaje. La estructura clásica para almacenar datos, que sería equivalente a una hoja de Excel. ¿Verdad? Pero o los captura en Excel y luego los jala, o los captura de esta manera aquí directamente. Sí, yo para no estar capturando aquí los 1200 datos, pues los genero aleatoriamente. Y los puedo generar de muchas formas. Esta es una de las formas. Hay muchas formas en R, hay muchas formas de generar números aleatorios. ¿Verdad? La otra forma, aquí por ejemplo voy a duplicar ese, usar sample, ¿verdad? Sample me gusta. Me gusta, le digo, aquí le digo, a ver, genérame puros datos del 0 al 9. Quiero decir, de ahí va a escoger. De ese vector, escoge 1200 datos, pero como nada más tiene 10 y va a agarrar 1200, le digo, usa muestreo con reemplazo. ¿Verdad? Quiere decir que se repitan, que se puedan repetir. Y entonces esta es otra forma de generar una muestra o 1200 dígitos.
Y aquí tengo la oportunidad de decirle de dónde a dónde. Puros enteros del 0 al 9. O le puedo decir puros enteros del 0 al 99. ¿Verdad? Y ya generé mi 1200 datos. Si son datos datos recabados en campo, o los tiene que teclear en algún software, ¿verdad? O los debe tener en alguna tabla digital y la puede jalar de aquí. Depende del formato. Aquí, por ejemplo, tenemos una función que se llama read table, ¿verdad? Ahí los puede jalar como tabla, ¿verdad? O tenemos la función read, ¿qué era? Read XL, creo, para jalarlos de Excel. Depende en qué formato. Si los tiene separados con coma, también tenemos para jalar ese formato. Read CSV. Esto es cuando los datos están separados por una coma. Y así. Y ya, pues la última opción o otra de las opciones sería capturarlos de esta forma. ¿Verdad? Que no, si no son muchos datos, esta es la más recomendable. Ya si son muchos, pues a lo mejor alguien le va a ayudar y el procesador más común para capturar, pues es el Excel. Yo no le digo que no use el Excel nunca. Digo, pues para capturar es bueno, ¿verdad? Pero para hacer análisis o para graficar, pues es donde hay mejores alternativas. ¿Alguna otra pregunta? No sé, sí, eso era su pregunta. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Algo más? No más. Ok, nos quedan 15 minutos. Estos los vamos a poner como ejemplos en su Excel de cómo generar tablas de frecuencias, ¿verdad? Por eso hice el script, a lo mejor les queda más claro que vayamos haciéndolo paso por paso, ¿verdad? En realidad, pues ese script lo pude haber hecho antes y ya nada más correrlo, pero pues les ayuda también para que ustedes vayan recordando las funciones principales de Excel, de R, ¿verdad? Entonces aquí ya nada más le dicen cuántos datos, ¿verdad? Y ya, aquí vamos a inhibir eso. ¿Cuántos datos? Pues agarra 1300 datos. Es el equivalente a que si usted tuviera tecleados 1300 datos, ya los tuviera, ya nada los jala, los mete a X y genera su tablita. ¿Verdad? Aquí están los 1300. Aquí le dice cuántos hay en cada una de las clases, ¿verdad? Las acumuladas, las frecuencias relativas y las relativas acumuladas. ¿No preguntas? Noten ustedes aquí todos los intervalos están abiertos por la izquierda, cerrados por la derecha, menos el primero. ¿Por qué el primero? Pues para que incluyera el valor mínimo, porque nosotros generamos breaks que empezaran donde el límite inferior era el valor mínimo de X, que es el 3.88 negativo. Entonces aquí lo cerramos para que lo incluya, porque si queda abierto no lo está incluyendo. Si este fuera abierto, aquí sería 1299. ¿Verdad? Ok. ¿No hay preguntas? Vamos a... Voy a cargar
un PowerPoint para ver un poquito de teoría. En realidad son cosas que ya hemos venido mencionando. Entonces me voy a ir un poquito rápido. ¿Sí? Ahí me hagan preguntas para respirar. Por favor. Biometría zootecnia. Aquí voy a guardar sus... Este es el material y el parcial 1. Para aquí es el parcial 2 y parcial 3. En realidad vamos a hacer, yo creo, 2 parciales, ¿verdad? Quedamos que 2 parciales. ¿Es correcto? Es que ustedes son... Sí, profe. Es que ustedes son caso especial porque ya empezamos muy tarde. Normalmente hacemos 3 parciales. Vamos a ver algo de teoría. Este PowerPoint se los voy a pasar. Se los voy a subir. Dice evaluación, en el caso omiso. Dice, a ver, habilitar edición. Aquí creo que habíamos quedado 50 y 50, ¿verdad? En la forma de evaluación. Entonces esta forma de calificar ya la convenimos, ¿verdad? Estas unidades en realidad no son. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que nada más, yo creo vamos a avanzarle hasta las 5. El parcial 1 va a cubrir 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Bueno, vamos a dejarle así. Y el parcial 2, 5, 6, pues más bien el parcial 2, 5, 6 y al menos las 7. Al menos hay que cubrir unas 7 unidades. 7 y 8. Y 8. Y 8. ¿Verdad? Que el parcial 1 va a cubrir hasta la 4ª unidad. Y el parcial 2, ¿qué va a ser el resto? Y es mano. Aquí voy a hacer una, terminando la 3ª unidad mejor, una evaluación. Y el parcial 2, pues va a ser hasta donde lleguemos, ¿verdad? Resto y le voy a poner unidades 4, 5, 4, 5, 6, 7 y le voy a poner puntos suspensivos hasta donde lleguemos. ¿Sí? Ok. Entonces ahí checan su programa, que por cierto no me lo mandaron. Supongo que debe de estar en la página de Zootecnia, pero me lo debieron haber mandado el programa para... Afortunadamente ya he dado este curso ahí en Zootecnia y lo conozco. Dice, introducción. Esto es puro rollo, nada más para que tengan el contexto. La estadística, dice, la podemos dividir en dos tipos de estadística. Uno que le llaman estadística descriptiva y otro que le llaman estadística inductiva, también llamada inferencia estadística. ¿Sí? La descriptiva solo describe conjuntos de datos.
tenemos un conjunto de datos que normalmente es una muestra de una población, ¿verdad? O son medidas extraídas de una muestra. ¿Sí? Es que le podemos llamar muestra a un conjunto de datos o le podemos llamar muestra a un conjunto de individuos que vamos a medir. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de datos que normalmente es una muestra. Y el objetivo de la estadística descriptiva es justamente describir el conjunto de datos. ¿A qué se refiere con describir? Es ubicar el centro, ¿sí? Saber qué tan disperso está. ¿Sí? Principalmente, aunque también mide el grado de relación de ese conjunto con otro conjunto. Quiero decir, nosotros tenemos un conjunto de datos, necesitamos saber cuál es el centro del conjunto. Ubicar el centro. ¿Qué medidas vamos a utilizar para ubicar el centro? Vamos a usar la media aritmética, la mediana o la moda. Esas son medidas del centro del conjunto. ¿Sí? Además de ubicar el centro, necesitamos medir el grado de dispersión. Quiere decir qué tan disperso está el conjunto. Porque dos conjuntos pueden tener el mismo centro, pero uno estar más disperso que el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué medidas vamos a usar para medir el grado de dispersión? Dice, el grado de dispersión se mide a través de la amplitud, la desviación media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Esas son las medidas que vamos a usar para medir el grado de dispersión. ¿Sí? Pero además nos va a interesar saber si ese conjunto tiene alguna relación con otro conjunto. ¿Sí? Y entonces, para medir la relación entre dos conjuntos se usa la covarianza, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Esto nos mide el grado de relación que hay entre dos conjuntos, que normalmente son muestras de una población, en donde estamos midiendo una variable. Una población, por ejemplo, la población estudiantil de Chapingo. Vamos a medir una variable, la estatura. Porque esa población tiene muchas variables. Puede ser la estatura, el peso, el estado de origen, la edad, en qué departamento están. Tiene muchas variables. Entonces, de una población medimos una variable, ¿verdad? Y de esa variable obtenemos una muestra o varias medidas de esa variable. De estatura, varias estaturas. Formamos un conjunto, normalmente es una muestra, ¿verdad? Porque no medimos a toda la población, sino medimos a una parte de la población. Y así tenemos un conjunto de datos, ¿verdad? Que generalmente, pues dice el compañero, son observaciones tomadas en campo. Entonces, la estadística descriptiva es describir un conjunto. ¿Qué va a describir? Ubicar el centro, decir qué tan disperso está y si tiene relación con alguna otra variable. Esa es parte de la estadística descriptiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, como complemento está la estadística inductiva o inferencia estadística. Dice objetivo, generar las conclusiones obtenidas con datos de una muestra para que sean válidas a toda la población. Yo les dije, ustedes están interesados en medir la estatura de la población estudiantil de Chapingo, pero son 1,800 y tantos alumnos. Y ustedes nada más tienen presupuesto y tiempo para medir a 500. ¿Sí? Entonces la estadística inductiva le da las herramientas para que las conclusiones, las herramientas para que usted obtenga la muestra. Primero, usted elija una muestra representativa y usted obtenga conclusiones con esa muestra, pero que sean válidas para toda la población. ¿Qué es lo que le hace, qué es lo que le da validez a sus conclusiones? El hecho de que usted puede cuantificar el error que está cometiendo. ¿Sí? Si a usted le interesa el promedio de las estaturas de todos los estudiantes, usted saca el promedio de la estatura de 500 estudiantes, que es una muestra. Y le dice, bueno, el promedio de estos 500, pues es 1.68 metros. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero si usted le dice, es 1.68, pero con un error del 5%. Quiere decir que el 95%, usted tiene un error del 95%. Cada vez, de cada 100 se va a equivocar 5 veces. Entonces eso es lo que le está dando validez, que usted le dice cuál es el error que usted está cometiendo. ¿Y cómo cuantificar ese error? Pues justamente se lo dice la estadística inductiva. Entonces aquí dice, objetivo, generar las conclusiones obtenidas con datos de una muestra para que sean válidas para toda la población de la cual se extrajo la muestra. Para ello se auxilia de elementos de probabilidad para cuantificar el error que se comete. Y se usa método inductivo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, estadística descriptiva. Van a ser los primeros 3 capítulos y vamos a hacer el primer examen. Estadística inductiva. Van a ser los siguientes capítulos del 4 en adelante y hasta donde lleguemos vamos a hacer el segundo parcial. Vemos. Población. Un conjunto de elementos. Pueden ser personas, animales, procesos, fenómenos naturales, etc. Es un conjunto de elementos. Dice, con características comunes que se desea estudiar a través de una o más de sus características. Dije, la población estudiantil de Chapingo tiene muchas características que se les llama variables aleatorias. Por ejemplo, su estatura, su peso, su color de ojos, su color de cabellos, número de hermanos, ¿verdad? Estado de origen, el número de idiomas hablados. Tiene muchas características, ¿verdad? Características intrínsecas como, qué sé yo, estaba pensando en la presión arterial, ¿verdad? Estaba pensando cantidad de glucosa en la sangre. Estaba pensando en cantidad de colesterol, ¿verdad? Todas esas son características de un individuo, ¿sí? Entonces, todas esas, entonces la población es
todos los individuos o todos los elementos que se tiene interés estudiar. ¿Sí? Todos los elementos que entran en el estudio de un proyecto. Esa es mi población. Usted al inicio debe definir cuál es su población. Bueno, la población es todos los estudiantes de Chapingo, o todos los profesores de Chapingo, o todos los estudiantes de México, o todos los estudiantes, toda persona que sea estudiante, o todas las personas que estén en edad de 10 a 20 años. ¿Verdad? Esa es la población. Los que interesan al estudio. La muestra es un subconjunto de la población. Dice, son los elementos que de hecho se miden o los datos que se extraen en el estudio. Ah, bueno. La población, nosotros estamos interesados en todos los estudiantes de Chapingo. ¿Pero cuántos medimos? 100, 500. Ah, pues esa es la muestra. ¿Verdad? Normalmente las poblaciones se consideran con un número infinito de elementos. ¿Sí? Quiere decir el hecho de que digamos, la población estudiantil de Chapingo. Bueno, en términos prácticos son 10.800. Pero lo que queremos decir es, todas las personas que tengan las características que tienen los estudiantes de Chapingo. Y si usted lo dice de esa forma, se convierte en una población infinita. ¿Sí me explico? Al decir los estudiantes de Chapingo no quiere sí y no. Quiere decir que nada más tiene 10.800. Eso es el máximo, es lo que usted puede estudiar. Pero cuando usted saca sus conclusiones, las conclusiones van encaminadas no solo a esos 10.800, sino van encaminadas a una población que tiene un número infinito de elementos y las mismas características de estos 10.800. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque sus conclusiones tienen que ser válidas, tienen que ser generalizadas. Una conclusión en la ciencia no le sirve si está muy particularizada, ¿verdad? Las leyes, las teorías son generales. Y entonces, cuando usted saque conclusiones, va a decir en términos de los estudiantes de Chapingo. ¿Sí? No en términos de, válido solo para los 10.800 estudiantes de la población que yo extraje la muestra. Sino deben ser generales. ¿Verdad? Válido para cualquier estudiante de Chapingo. Futuro y pasado y presente. Y de esa manera se convierte en una población infinita de elementos. ¿Sí? Y entonces, visto desde ese punto de vista, si es una población finita, la podemos ver incluso como una muestra de una población infinita. ¿Verdad? Por eso aquí dice la muestra, eso es un subconjunto de la población. Dice, los elementos que de hecho se miden. ¿Verdad? Incluso usted puede medir a los 10.800 y lo seguimos considerando una muestra para su estudio. ¿Verdad? ¿Y cuál sería su población? Pues un número infinito de elementos con las mismas características que su muestra. ¿Qué sé yo? Piénsenle, creo que ya me pasé. ¿Tienen preguntas? Y entonces vamos a filosofar un poco. La estadística no es fácil, ¿eh? Tienen que poner ustedes mucha atención, mucho empeño, si es que quieren aprender estadística. No es como las matemáticas están regaladas. La estadística no es fácil
Les pido por favor que pongan mucha atención. Preguntas, jóvenes. No, profe. Detengo la grabación.